Yo les invito a cada uno de ustedes, mis hermanos, a abrir Josué capítulo 14, versículos 6 al 12, y después leemos para todos juntos para concluir el capítulo 15, el versículo 15. Vamos a leer de una forma habitual, libro de Josué, el capítulo 14, versículos 6 al 12, y después Josué 15, versículo 15. Comienzo yo y después ustedes siguen el versículo 7. Dice la palabra de Dios así. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, esos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. El capítulo 15, el versículo 15, todos juntos a una voz, dice la palabra de Dios. De aquí subió contra los que moraban en Derbí, y en el nombre era antes que va, y dijo Caleb, perdón mis hermanos, creo que me equivoqué, perdón, el 14 mis hermanos, perdón. Y Caleb echó de ahí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Ham y Talmai, hijos de Anac. Con gloria a Dios pueden tomar asiento. Alza la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, para situarnos un poco en el contexto de ese pasaje bíblico, Josué es el libro de la conquista. Ahí usted puede encontrar toda la narración o toda la historia de cómo el pueblo de Israel conquistó parte, porque aún no ha conquistado todo, parte de la tierra que Jehová había prometido a Abraham e Isaac. Y si nos situamos más precisamente en este capítulo, nos encontramos 5 años después de la toma de Jericó. Ya los muros de Jericó habían caído, Josué se había levantado como comandante, como líder del pueblo de Israel, y habían conquistado durante 5 años la tierra que Jehová les había prometido. Ahora bien, nosotros nos encontramos en una situación parecida, pero no del todo. ¿Por qué parecida? Porque aún estamos en conquista. Estamos en una conquista de nuestras vidas, porque hay cosas que tenemos que cambiar, hay actitudes de las cuales nosotros debemos transformarlos para poder hacer la voluntad de Dios. Hay conquistas espirituales, sueños, metas, objetivos que nosotros nos hemos puesto en Dios, y hay metas personales que cada uno de nosotros, estudios, una carrera universitaria, un trabajo o un coche. Cada uno de nosotros tenemos diferentes conquistas en nuestras vidas. Pero vamos a centrarnos sobre las conquistas espirituales, sobre los anhelos y sueños que cada uno de nosotros tenemos. Nosotros hemos recibido el nombre del Señor Jesucristo en nuestras vidas, hemos sido perdonados de nuestros pecados y hemos entrado a ser parte del cuerpo de Cristo. Hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, el cual nos guía a toda verdad y nos da fortaleza para lograr todas las cosas. Pero aparte del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, nosotros debemos de tener 2 cosas muy importantes, las cuales son convicción y decisión. Dice el diccionario
de la Real Academia Española que convicción es, según la psicología, es encontrar la motivación para llevar a cabo determinadas acciones y confiar que se va a conseguir algo. Entonces, si nosotros retrocedemos 45 años atrás en la vida de Caleb, ¿dónde se encontraba Caleb en ese momento? Hace 45 años atrás, ¿dónde se encontraba Caleb en ese momento? Muy bien. El contexto donde se situó a Caleb hace 45 años era el contexto de los 12 espías. Jehová habló a través de Moisés y le pidió que levantase 12 príncipes de las tribus de Israel, y los cuales iban a espionar la tierra para saber si era buena, si habían habitantes fuertes, si había leche, si había miel, si era una tierra que valía la pena. Y todos conocemos la situación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió de Egipto, vio la mano poderosa de Dios, vio que Él los guiaba por columna de nube y por columna de fuego todos los días de su vida. Vieron que la obra y que la mano de Dios les alimentaba con maná del cielo y con carnes. Vieron que fueron sustentados su sed por agua que Dios les dio. Entonces, todos los israelitas tenían la misma visión, vieron las mismas obras que Caleb y Josué vieron. Vieron que Moisés abrió el mar en dos. Vieron que el pueblo estaba protegido por la mano de Dios. Pero ¿qué pasó? Su corazón, sus convicciones estaban aún en cautiverio. Y eso muchas veces es lo que pasa a cada una de nuestras vidas. Hemos visto la obra de Dios durante todo este tiempo. Hemos visto cómo Dios nos ha sustentado cada día. Pero muchas veces nos encontramos como en la situación de los 10 espías. Porque los 12 fueron y los 12 vieron la misma cosa. Vieron que era una ciudad fortificada, que había gigantes, que había leche y miel y que la tierra, en resumen, era buena. Pero el corazón de los 10 espías desfalleció. Pero ¿cómo esto es posible si nos situamos y si leemos en el Deuteronomio capítulo 1, el versículo 8 dice: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra, que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Esas palabras fueron pronunciadas, digámoslo así, no sabemos si son años o meses, pero vamos a decir que son días antes que Moisés enviara a los 2 espías. Jehová ya les había dicho que ya había entregado la tierra que iban a poseer. Pero la convicción, los temores invadieron la vida de aquellos 10 espías. Por consecuente, vino desánimo en el pueblo de Israel. Y el problema no es tanto observar la dificultad, el problema, la necesidad, si son gigantes, si son enanos, si hay grandes fortificaciones, si es un ejército gigante. El problema es mirar esas cosas más grandes que nuestro Dios. Y Caleb y Josué tenían una visión totalmente diferente. Porque dijeron lo mismo. Dijeron: ciertamente la tierra es buena. Pero a ellos no les importó que si habían gigantes, que si habían fortificaciones. Porque había una convicción en ellos. Porque después dice: porque los comeremos como a panes. Y hoy en día necesitamos una generación
convencida del Dios que tiene. Oh, sí, la pandemia puede ser grande, pero nuestro Dios es más fuerte que cualquier pandemia. Nuestro Dios nos puede sustentar en cualquier momento, en cualquier dificultad, porque Él está con nosotros. Hoy en día necesitamos una iglesia de convicciones en su palabra. Porque el pueblo de Israel había escuchado las mismas palabras que Josué y Caleb. Pero no supieron atesorar las palabras en su corazón. Y vemos que eso tiene una consecuencia muy grande en la vida de los 10 espías y de la generación de esa época. Porque Dios se irritó contra ellos y les dijo, ustedes no van a entrar y por consecuencia de esto van a durar 40 años más en el desierto. Pero la actitud de Josué y Caleb fue totalmente diferente y a ellos se les permitió entrar a la tierra prometida y a la generación que no había conocido el bien y el mal. Una convicción certera puede cambiar muchas cosas. Y vivir la palabra de Dios, no solamente conocerla, sino vivirla, pueden cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero una cosa es tomarla por amuleto, por repetición vana todos los días y luego estar desanimado, viendo los gigantes, viendo las fortificaciones y no viendo que Dios puede derribar todas esas cosas. Entonces podemos ver una convicción segura de parte de Caleb hacia Dios. Pero no solamente que podemos ver una convicción segura de parte de Caleb hacia Dios, sino que podemos ver una decisión firme de poseer aquello que Dios había prometido. Por la convicción que Caleb tenía, les fue prometido la tierra de Hebrón. Y si saltamos 45 años después, Caleb se encuentra ya en la tierra conquistada de parte de Josué y del pueblo de Israel. Y en ese momento, Caleb se levanta y le dice, ¿te acuerdas, Josué, de aquello que Dios me había dicho? Joven hermano, ¿te acuerdas de aquello que Dios te había dicho? De aquello que Dios te había prometido. A Caleb pasó por el desierto como el pueblo de Israel. Pasó los 40 años en el desierto. Pero nunca olvidó la promesa que Dios le había hecho. El desierto puede ser muy duro. La dificultad puede ser muy dura. Pero hay una promesa que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y vemos la decisión que Caleb tomó. Y dijo, bueno, ya tengo 85 años. Y a lo mejor podría haber dicho, pues ya estoy cansado de la vida. Ya estoy viejo, ya estoy anciano, necesito un bastón. Pero no. Caleb dijo que sus fuerzas eran las mismas hace 45 años atrás. Y que aún se sentía en vigor para poder poseer la tierra que Dios le había prometido. Y no solamente poseer, sino que entrar en guerra contra aquellos que vivían en esa tierra. ¿Cuál es tu actitud frente a una batalla? ¿Cuál es tu actitud para poder lograr un sueño, un objetivo que tienes? A lo mejor
te sientes desanimado hoy, a lo mejor te sientes con pocas fuerzas, pero aquí está la mano de Dios una vez más. Aquí está el aceite fresco del Espíritu Santo de Dios para renovar tu vida, para renovar tus fuerzas. Y aunque Dios le había hecho la promesa que él iba a entregarle a Hebrón, Caleb tuvo que luchar por aquello que Dios le había prometido. Y es que hay cosas de las cuales nosotros tenemos que luchar para obtener lo que Dios nos había prometido. Porque sí, es muy bonito recibir promesas de parte de Dios. Y muchas veces esperamos sentados, conformes, que las cosas se hagan por arte de magia, que las cosas se hagan por sí solas y no levantar y conquistar aquello que Dios me había prometido. La Hebrón, aún había gigantes en esa tierra, porque los hijos de Anac son los descendientes de los gigantes y los gigantes habitaban en esa tierra. Pero usted puede meditar en esa palabra que en ningún momento Caleb los menciona. En ningún momento Caleb dice, sí, es que hay gente ahí todavía, no, a lo mejor sí puedo. Caleb una vez más dice, si Jehová está conmigo, yo los echaré como Jehová ha dicho. Querido joven, querido hermano, una firme convicción nos permite tener una firme decisión. Y si nuestra convicción está puesta en Jesucristo, podemos obtener todas las cosas. A lo mejor nos puede costar más trabajo que la otra persona. A lo mejor tendremos que luchar más que el hermano o la hermana X. Pero lo importante es luchar. Y lo importante es estar convencidos de que Dios tenemos. David estaba convencido de quien Goliat, David había visto que Goliat había desafiado al pueblo de Israel. Pero es que cuando se levantan contra nosotros, querido hermano, querido joven, no se levantan contra nosotros, se levantan contra nuestro Dios. Se levantan contra nuestro Dios. Y mientras el ejército de Israel estaba escondido en sus tiendas con temor, hubo un muchacho que salió de la multitud y en palabras actuales le dijo, ¿quién es este? Le fue a decir, ¿quién es este? David no era un soldado, no había estado en el ejército, era un simple pastor de ovejas. Pero David estaba convencido de quién el gigante había desafiado. Hoy Dios, una vez más, nos recuerda la importancia de estar convencido de quién somos cada uno de nosotros. Somos una nación santa, pueblo escogido de parte de Dios. Y nuestro Padre es el creador de todas las cosas. Él es el Rey de los ejércitos. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro castillo, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro ayudador, Él es nuestra vara, Él es nuestro alimento espiritual. A lo mejor la pandemia ha venido desanimando nuestras vidas,
A lo mejor hay sueños, anhelos que no hemos visto aún con nuestros propios ojos. A lo mejor aún hay peticiones que sentimos que no han sido respondidas de parte de Dios. Pero que tu corazón, que nuestros corazones no desfallezcan. Y aunque nos cueste un poco más, y aunque cueste esfuerzo, trabajo, desvelo, nuestro Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y podemos conquistar aquello que Dios nos ha prometido. Tus estudios, un trabajo, recibir el Espíritu Santo. No sé la necesidad que pueda haber en tu corazón, pero el corazón de Caleb nunca desfalleció. Se mantuvo firme a pesar de lo que la multitud habían dicho. La multitud hoy en día te puede decir muchas cosas. La multitud hoy en día te dice, pero mira, ¿para qué vas? ¿Para qué sigues? No luches más, no pelees más. Pero Dios te dice una vez más, tú puedes en mí. Al principio leíamos Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Una orden de parte de Dios es para cumplirla. A Josué se le fue dicho, te mando que te esfuerces. Hoy Dios te dice una vez más, te mando que te esfuerces. Que el Señor Jesucristo sea obrando en cada una de nuestras vidas y que los anhelos y deseos de nuestros corazones sean cumplidos en Él.